Sí, mira, a mí desde la universidad siempre me gustó mucho el tema penal y en general como el tema del fenómeno del delito y por qué las personas se metían a cometer delitos. Hay un porcentaje muy importante que parte antes de los 13 años. ¿Qué está haciendo la familia? ¿Qué estamos haciendo la comunidad? Nuestro foco ha estado en trabajar la reinserción social de adolescentes que pasaron por Sename desde la empleabilidad. Tiene como tres grandes etapas de formación laboral o habilitación laboral. El segundo momento es el poder conectar a los participantes con oportunidades concretas, porque ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa en el sistema? Normalmente tienen capacitaciones, por ejemplo, de oficio o de apresto laboral donde hacen el currículum, pero si eso no lo conectas con una posibilidad real de donde te puedas desenvolver y utilizar esa herramienta, también queda medio trunco un programa. Entonces, claro. Segundo componente importante es que ojalá tengamos posibilidades de conexión con empresas que den cupos para estos chicos. Y el tercer momento, que es como la idea de cerrar el círculo de integralidad del programa, es el acompañamiento y soporte durante esos primeros meses iniciales. No basta solo ser una bolsa de trabajo conectada, sino que también es necesario apoyar la mantención de esos primeros meses, que en verdad pensemos en nosotros mismos. Y en cualquier pega, los primeros 3 meses son súper desafiantes. Muy buenas tardes, bienvenidos a Absolviendo Posiciones, el programa en el cual entrevistamos a destacados abogados o integrantes de este hermoso mundo de las ciencias jurídicas. Hoy tengo el agrado, el privilegio de invitar a un amigo de la infancia. Lo conozco como dice Alexis Sánchez, de pequeño, un abogado que se ha destacado por ser el director ejecutivo actualmente de la Fundación Proyecto B. Así que les pido un fuerte aplauso nuevamente para el gran Julio Cifuentes. Gracias por la invitación, Diego, y feliz de estar aquí conversando contigo y también un saludo a todos los que nos están escuchando. Julio, te he visto harto en la televisión últimamente, por eso en parte te hemos invitado al programa porque te ha tocado hablar harto de la fundación. ¿Cómo llegan esas invitaciones? ¿Cómo te mueven los medios? Mira, en verdad, siendo súper honesto, ha sido una experiencia bien nueva en general para la fundación. Nosotros somos una fundación pequeña en tamaño, pero grande en la trayectoria. Tenemos casi 14 años. Entonces, tenemos un buen trote y tenemos harto que decir, harta experiencia como acumulada, pero en general nunca fue un foco el cómo difundimos esa experiencia, cómo le contamos a la gente un poco lo que hacemos. Entonces, el últimos 2 años, yo diría, partimos con armar un área de comunicaciones, que era toda una novedad. Eso significa que, obviamente, juntar recursos para poder tener un periodista que nos haga un poco la gestión de medios y empieza a mover. Entonces, fue como todo un proceso paulatino entre hace 2 años que entró esta persona de comunicaciones y empezamos a armar un poco desde la nada un área de comunicaciones, a hoy día, 2024, que ha sido como que uno empieza a ver los frutos, ¿no? Que ya te empiezan a invitar a ciertas entrevistas, a contar. Son espacios a veces muy pequeños, pero cualquier espacio es súper válido para nosotros para poder comentar lo que hacemos, porque en verdad es una temática como bien desconocida. Entonces, en verdad nuestro foco es también cumplir ese rol como institucional de difusión también, de enseñanza. Claro, precisamente acá vamos a hablar de la fundación y también vamos a hablar de tu carrera y tu experiencia como abogado, porque es lo que nos interesa y nos siguen, lo repito, muchos estudiantes que tienen dudas de qué hacer con la carrera. Entonces, vamos un poquito para atrás, Julio. ¿Tú dónde estudiaste? ¿En qué universidad? Yo salí de la Universidad de Chile, así que soy abogado titulado de la Chile, y después he hecho un par de postítulos en la Chile también y en la Alberto Hurtado. ¿Postítulo en qué? Cuéntanos un poquito de la educación continua que has tenido. Sí, mira, a mí desde la universidad siempre me gustó mucho el tema penal y en general como el tema del fenómeno del delito y por qué las personas se metían a cometer delitos. Y esto estuvo muy relacionado también a una época en que yo fui voluntario en una villa de blogs en San Bernardo, que tuvimos un proyecto ahí como unos 4 o 5 años, bien largo. Y algo de lo que más veía era que, pucha, los cabros chicos, tú los veías ahí en la plaza fumando marihuana, tú cachai que no andaban por buenos pasos o aparecían con cosas que tú cachai que no era de ellos, etc. Entonces a mí como que me dolía mucho, decir, ¿cómo llegan ellos? Son unos niños, en verdad. ¿Cómo poder protegerlos más para que no lleguen a ese tipo de conductas de riesgo, que algunas se traducen en delito, pero otras también son de riesgo para ellos? Entonces, así un poco como que me gustó siempre el área penal. Disculpa, ¿y este proyecto era dentro de la universidad? No,
No, fue como voluntario de Un Techo para Chile. Perfecto. Yo fui voluntario desde el primer año hasta el cuarto año de Un Techo para Chile en esta villa, y después el último año, en quinto, participamos en un proyecto, en un concurso, en verdad, que tiene Fundación Pro Bono para todos los estudiantes de abogados y que se llama Desafío Pro Bono. Entonces, en quinto año nosotros postulamos también, varias de las personas que veníamos trabajando, para hacer un proyecto social de puros abogados, que lo que buscábamos era armar un poco comités de administración de los blogs para que pudiesen postular a subsidios de mejoramiento de los espacios, etcétera. Entonces, al final, por eso fueron como 5 años en total que estuvimos yendo harto a esa villa en San Bernardo. Y eso entonces fue lo que a mí me engatusó harto, como cómo poder explicar el tema de cómo un joven se involucra en la comisión de delito, y enfocar harto mi estudio en los últimos años, cuando ya uno podía empezar a tener electivos, optativos que se abren más choros, porque al principio como que uno no tiene mucho espacio para ver este tema. Tomaba todos los penales en general, desde penal de la empresa hasta penal juvenil, etc. Y después que me titulé, siempre tuve el bichito de poder hacer un curso bueno de criminología, que fue el que hice en la Chile, y de justicia juvenil, que fue el que hice en la Alberto Hurtado. Entonces, en general, me he ido especializando en la parte criminológica y penal, que es lo que siempre me ha gustado más. Pero entonces tú has ocupado el derecho penal como una herramienta social, porque no hemos visto acá también quizás abogados penalistas que son como más de la onda esta como media de urbana, ¿no es cierto? Entonces veo que para ti como que es muy claro, ¿no es cierto? Como el derecho penal como una herramienta social. Sí, yo creo que desde muy chico, desde la época ahí que nos conocíamos de niños, ¿no? Yo siempre vi como la profesión de abogado en general bien vinculado, y haciendo como un redescubrimiento, así mirando hacia atrás, como que me hace mucho sentido. Siempre quise estudiar derecho muy vinculado como a lo público, y me acuerdo, bueno, yo estuve en el centro de alumnos en el colegio, como que siempre me gustó un poco lo público. Entonces, para mí, abogado igual tenía que tener alguna incidencia en lo público. Igual eso es bien relativo, tú podías hacerlo desde el sector privado, público, fundaciones, eso después depende, pero para mí siempre hubo una conexión, y desde ahí también lo penal era como una buena conexión, porque es parte del fondo del derecho público, tiene una conexión con lo público y algo muy concreto que era un problema que yo veía, decía, chuta, ¿cómo podemos un poco hacer algo por los niños, adolescentes que llegan a ese contexto? Entonces siempre estuve vinculado, yo siempre he visto la profesión desde lo público, y creo que los abogados también tenemos mucho potencial para dar en muchas áreas diversas, que a veces no las vemos tanto, porque siempre voy a trabajar de litigante, claro, en una oficina, o defendiendo como que, no sé, en el penal y de querellante, defensor, pero en verdad también hay un mundo de posibilidades para desarrollarse como abogado fuera también de eso. Haciendo podcast también. Haciendo podcast, hay muy buenos conductores claro, haciendo podcast, entonces, no, es un buen espacio también para los abogados. Oye, Julio, entonces tú, ¿qué año te titulas? ¿2018 más o menos? Sí, yo me egresé el 2015 y me titulo el 2018 después de dar el grado y entregar la tesis, que en la Chile todavía teníamos en ese momento, esta tesis larga que uno se demoraba como un año. Claro. Por suerte la hice con un amigo que es bien ansioso y me empujaba a poder hacer esto rápido. Entonces, todas las semanas, ¿cómo vais con tu capítulo? Entonces, me ayudó a ir entregándolo y de alguna forma lo sacamos rápido. De hecho, yo creo que fui como de la primera de mi generación que se titularon, y en gran parte porque sacamos la tesis rápido, que es un gran problema en la Chile, que entiendo que ahora lo han ido corrigiendo, bajándole un poco el número de páginas, haciendo un poco más amigable el proceso, pero hasta mi época todavía era con 2 correctores, un proceso bien tedioso y lento. Pero... Un saludo para el amigo, para que le etiquetemos el nombre. Sí, a Tomás Fren, que fue amigo hasta el día de hoy y que me ayudó ahí a que saquemos la tesis rápido. Oye, Julio, ¿y en qué hiciste la práctica? Porque mucha gente que hace la práctica encuentra ahí el primer bichito vocacional. ¿Tú en qué la hiciste, la práctica estatal? Sí, yo la hice, bueno, por estas ganas de que contaba antes, de que siempre me gustó el tema penal, criminológico. Yo siempre dije, la práctica la quiero hacer en la Fiscalía o en la Defensoría. Al final me salió la posibilidad en la Fiscalía Centro Norte, y sabes que tuve buena suerte, porque si bien no se relacionaba con el tema más adolescente, que es un poco lo que yo ahora he ido desarrollando más, me tocó una unidad que era muy nueva en ese momento, que era la unidad de violencia intrafamiliar o de violencia de género, que en esos años, que era el 2016, 17 más o menos, todavía la Fiscalía no tenía esas unidades especializadas, y esto era como un poco un invento. Entonces tenía gente como bien motivada en cómo ir armando un poco esta unidad y en visibilizar que había un problema en las familias de violencia intrafamiliar,
intrafamiliar y de violencia contra la mujer, y que bueno, hoy día ya hay fiscalías más dedicadas a eso, especializadas. Entonces fue como un buen paso también me metí mucho en violencia intrafamiliar, que yo no cachaba nada, en verdad. Entonces estudié harto como del tema y hasta el día de hoy como que recuerdo, y cuando, como pasa harto también a muchas de las familias, por ejemplo, de beneficiarios de la fundación en sectores vulnerables, como que también ayuda a orientar a veces. Por ese problema todavía me acuerdo de algunas cosas, entonces fue una buena experiencia. Claro, pero ¿y tus primeras pegas fueron más en el sector privado, entiendo, ¿no? Sí, bueno, yo quería poder desarrollarme como abogado penalista, entonces fue una búsqueda igual difícil, de hecho, porque no hay tanto espacio donde poder ejercer como litigante en el sector privado cuando uno está recién saliendo de la universidad, ¿cierto? Y es lo que a ti te interesaba. Y era lo que te interesaba, entonces yo traté de pelearla harto ahí para encontrar un espacio que me permitiera, ojalá, 100% del día ser abogado penalista. Y lo encontré en el estudio Claro y Compañía, que estuve trabajando ahí 3 años. Y claro, entré a un grupo penal que era un grupo también más o menos nuevo en ese momento en el estudio, y me topé también con gente súper buena en ese equipo que me enseñaron un montón, fueron súper buenos mentores. Entonces valoro también mucho ese paso por ahí, porque me hice, yo creo, mejor profesional y aprendí un montón, desde que uno parte haciendo las cosas más básicas hasta que ya te van tocando mayores responsabilidades, y tu experiencia súper buena. Me tocó litigar en el Tribunal Constitucional, me tocó ver causas de responsabilidad penal adolescente, que es lo que hoy día hago más. Entonces fue mi primera también llegada un poco más oye, de esto se trata de un sistema especializado que es distinto de los de adultos. Entonces yo creo que fue un buen paso como para partir también la carrera profesional. ¿Y de ahí pasaste a la fundación o algo entre medio? Sí, ahí pasa la fundación. La fundación yo la conocí trabajando en este estudio, en esta oficina, porque la oficina le hacía trabajos pro bono a la fundación. Entonces, el contacto de esta fundación con mi oficina era mi jefa de ese entonces, que era de parte del directorio de la fundación. Entonces, mientras yo trabajaba con ella en el estudio, me acuerdo que un par de veces la fundación necesitaba cosas que tenían que ver, en verdad, harto de política pública, que era, por ejemplo, para participar en la discusión de la ley del nuevo servicio de reinserción que se estaba tramitando en ese momento, o la ley de garantías de la niñez, que también era otro tema que se estaba tramitando. Me pidieron hacer minutas para poder mandar al Congreso con aporte del conocimiento que tenía la fundación. Entonces ahí yo fui conociendo a Proyecto B, tuve la posibilidad de interactuar con los trabajadores de ese momento, que después ahora son mis colegas, claro, mis compañeros. Entonces me acuerdo haber ahí reunido un par de veces con ellos, como para preguntarles un poco, bueno, cuál es esa experiencia que podemos decir, etcétera. Y después de eso, cuando yo ya quería probar algo nuevo, se abrió esta posibilidad de llegar a Proyecto B, y ahí postulé y empecé esta otra etapa en la fundación. Claro, porque, o sea, la fundación representa lo que tú me contaste y eran como tus aspiraciones de niño, adolescente y en la carrera. Entonces, háblanos de la Fundación Proyecto B. ¿A qué se dedican? ¿Cuáles son sus objetivos? Como te piden hablar en la tele. Tengo 5 minutos para contarlo todo. Claro. Mira, la fundación, como dije antes, tiene 14 años de historia, o sea, una buena trayectoria. Durante todos estos años, nuestro foco ha estado en trabajar la reinserción social de adolescentes que pasaron por Sename, y la trabajamos desde un foco muy particular, que es el empleo formal. Entonces, tenemos programas de reinserción social desde la empleabilidad, ¿ya? ¿Y qué significa esto? Que la Fundación fue creando desde el 2010 a la fecha un programa, un modelo de trabajo, podríamos decir, que tiene como 3 grandes etapas. Una etapa es de formación laboral o habilitación laboral. ¿Por qué? Porque una de las brechas importantes que tienen los chicos que pasan por el sistema tiene que ver con rezagos educacionales, con formas de relacionarse con otros, por ejemplo, con una jefatura. Entonces hay que trabajar habilidades más bien blandas, como la responsabilidad, la forma de comunicarte, el trabajo en equipo, etc. Entonces hay toda una fase de formación laboral,
¿ya? El segundo momento es el poder conectar a los participantes con oportunidades concretas. Porque ¿qué es lo que otro pasa? ¿Qué pasa en el sistema? Normalmente tienen capacitaciones, por ejemplo, de oficio o de apresto laboral donde hacen el currículum, pero si eso no lo conectas con una posibilidad real de donde te puedas desenvolver y utilizar esa herramienta, también queda medio trunco un programa. Entonces, Claro. segundo componente importante es que ojalá tengamos posibilidades de conexión con empresas que den cupos para estos chicos concretos y por tanto aprendan haciendo, o sea que haya un espacio real, concreto donde el chico ponga a prueba sus habilidades. Y el tercer momento, que es como la idea de cerrar el círculo de integralidad del programa, es el acompañamiento y soporte durante esos primeros meses iniciales, porque también no basta solo en el fondo que los formemos, le hagamos la charla en un pizarrón, digamos, mira, esto es lo que te va a encontrar en el mundo del trabajo, no basta solo ser una bolsa de trabajo conectada, sino que también es necesario apoyar la mantención de esos primeros meses, que en verdad pensemos en nosotros mismos, y en cualquier pega los primeros 3 meses son súper desafiantes, uno anda con las antenitas así paradas, y ¡ay, este cansador! Entonces imagínate con jóvenes que vienen de situaciones muy vulnerables, que a veces es su primera pega en el mundo formal, muchos han trabajado, pero muchos desde la informalidad, en la feria, etc. Entonces también es súper hostil los primeros meses. Entonces nosotros tenemos profesionales que acompañan esos primeros meses, puede ser hasta un año si es necesario, para que sea exitoso el programa. Y buscamos que generar resultados buenos y en general nos ha ido bien, fíjate. La fundación en general ha logrado coloca cerca del 70% de los, coloca, amigo, inserta en empleos formales cerca del 70% de los beneficiarios que se preparan con nosotros, que es un buen porcentaje como a nivel comparado de otros programas, si uno mira los de gendarmería, si uno mira también para afuera. Y además cerca de un 65, también al 70% se mantiene a lo menos los primeros 3 meses, que es lo que medimos como fundamental. Ya el chico que pasa los 3 meses, normalmente al año ya sigue en el mercado laboral. Entonces, también nos ha ido bien, yo creo, con este modelo como de 3 componentes que busca que sea integral. Oye, me llamó la atención el segundo punto que tocaste respecto de empresas que estuvieran dispuestas a recibir jóvenes en situación de reinserción. ¿Se pueden nombrar esas empresas? Por lo general, la gente le tira mucho al empresariado y yo lo encuentro una política súper noble. No, hacen, y es súper bueno el punto que mencionas, porque al final hay veces que las empresas no se dan cuenta del impacto que puede generar una oportunidad laboral. Y a veces porque también lo vemos a pequeñas escalas, porque claro, una empresa te puede dar un cupo, ¿cierto? Pero entre varias empresas hacen un buen número. Claro. Es decir, nosotros hemos tenido más de 80 empresas que en total nos ha permitido insertar laboralmente a cerca de 750 jóvenes. Son 750 jóvenes que salieron de Sename, que necesitaban una oportunidad y que entre toda esa comunidad de empresas están generando un tremendo impacto. Entonces a veces la empresa, claro, le da un cupo a una persona, pero ya eso es tremendo impacto. Entonces, efectivamente, es muy buen aporte y el camino es arduo, en verdad. Nos cuesta harto sensibilizar y convencer a que se sumen más empresas. Obviamente hay ciertos prejuicios, hay cierta sensación de riesgo de dar una oportunidad a un joven que, no sé, cometió un delito, ¿cierto? O que viene de un hogar de menores, como muy vulnerable. Entonces, el trabajo de sensibilización es como puerta a puerta. Hay que estar ahí como día a día con las empresas. De hecho, tenemos una persona que es la directora de Alianza de la Fundación, que básicamente su pega es estar todos los días tratando de abrir oportunidades para los jóvenes. Y como yo les comentaba que el programa en verdad no resulta tanto si no tenemos oportunidades concretas, es un desafío importante. Aparte que los jóvenes cuando entran a la fundación están con la ansiedad de, oye, en verdad en este programa voy a lograr encontrar una pega. Entonces, las empresas, hay muchas, o sea, me perdería, como dije, han participado muchas empresas que si las nombro obviamente voy a dejar una afuera, claro. Pero tenéis de todos los rubros de servicio. En verdad, todo sirve. O sea, atención al cliente, o sea, de rubros más del retail, más industriales, por ejemplo, empresas de fabricación de adhesivos, de guantes tenemos. El mundo del reciclaje hoy día está muy de moda también, con empresas como Rembre, Greenglass. Estoy dando algunos ejemplos nomás. Y también, obviamente, el mundo de la construcción, que tiene generalmente hartas oportunidades laborales. Ahora está un poco lenta la cosa porque económicamente las inmobiliarias, las constructoras está bien mala en Chile, está todo medio estancado, pero hay una empresa, ponte tú, LD Constructora, que ha insertado como a 20 jóvenes en la historia.
Preunic también tiene una alianza súper bonita con Preunic con Aguas Nuevas, que llevamos 2 años trabajando con más de 20 chicos también en total colocados. Entonces, en general, hay hartas empresas que se ponen igual la camiseta con este tema y les dan ganas porque es un tema que en verdad es poco visible. Claro. Y yo creo que ellos también se empiezan a ser referentes. O sea, nos encanta que otra empresa se comunique con nosotros porque, no sé, tal otra le comentó que estaba este programa y que estaba... Eso es lo mejor que puede suceder. O sea, que ojalá que también entre ellos se pasen la voz para que nos contacten, porque en verdad los necesitamos. Claro. Julio, y en tu visión, en tu carrera, te ha tocado ver a qué edad comienzan los niños a delinquir, a qué edad, cuánto tiempo pasan en el Sename, cómo funciona un poco eso, qué te ha tocado ver. Sí, mira, en verdad hay muchos chicos que parten muy temprano cometiendo delitos. En general, hay que la ley de responsabilidad penal adolescente considera responsable a alguien desde los 14 hasta los 17 años más o menos. Pero me imagino que empiezan antes. Exacto, hay un porcentaje muy importante que parte antes de los 13 años y eso lo muestran los datos. Entonces, también hay un trabajo de prevención que hay que hacer muy temprano, ¿ya? Y eso no los detecta tanto el sistema, porque claro, el sistema de justicia juvenil lo recibe como sujeto que atiende desde los 14 en adelante. ¿Sí? Disculpa mi ignorancia, pero entonces el Sename te recibe de 14 hacia arriba. Claro. ¿Y antes qué pasa? Lo que normalmente pasa es que un niño o niña que cometió un delito y que no es responsable penalmente todavía cae en el sistema de protección. Perfecto. Que en el fondo es administrado también por hoy día Mejor Niñez, ¿cierto? Y que es derivado ahí por los tribunales de familia. Por tanto, salimos del ámbito penal, no solo en garantía o tribunales orales en lo penal, sino Perfecto. que familia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Normalmente, si llega a un tribunal de garantía un niño que tiene 13 años, va a decir, el tribunal se va a declarar incompetente y lo va a derivar al de familia, y ahí se va a resolver en el tribunal en el ámbito de Mejor Niñez. Y eso porque es un niño muy chico y ahí es donde hay que explicarse, bueno, cómo un niño así llega a cometer ese tipo de conducta, y por tanto el foco no es de responsabilidad del delito que cometió, sino es qué está haciendo la familia, qué estamos haciendo la comunidad, porque ese niño esté en esas conductas. Entonces, el foco del tribunal de familia es más desde ahí, es cómo trabaja, por ejemplo, con los padres, habilidades parentales para que esto no vuelva a ocurrir, etc. Entonces, cae en el ámbito más de protección. Todavía no es justicia penal. Y respecto a eso, Julio, porque tenía esa pregunta preparada, desde tu perspectiva, ¿cuál es la explicación del fenómeno de la delincuencia juvenil? Uy, buena pregunta, difícil. Sobre todo ahora que estamos viendo también harto cómo ha aumentado la violencia, un poco de los delitos. Primero, como partiría con la foto amplia, diciendo que en general la participación en la última década de adolescentes en delitos ha disminuido, y eso a veces no se sabe tanto. Hay que contárselo al matinal. Sí, claro. Pero es difícil llegar así, claro. No se entiende tanto porque uno en la tele, claro, va viendo que hay mucha violencia. Y eso no quiere decir que sea mentira eso, claro, sino que es otro fenómeno. Entonces, la foto amplia es que en la última década ha disminuido un montón los ingresos en justicia juvenil. Por ejemplo, en Sename, no sé, el año 2012 atendía cerca de 20.000 chicos al año. El 2020-2021 estaba atendiendo 12.000, o sea, una baja importante. Y eso se ha visto en todos los programas de sanción de Sename. Entonces, ha venido una tendencia a la disminución. Pero claro, en el último tiempo hemos visto que hay conductas más violentas, y eso tiene relación con ciertos otros fenómenos, primero de desigualdad social, estructural, que se está produciendo hoy día a nivel de barrios. También el fenómeno de la inmigración, que obviamente también va influyendo con culturas a veces más violentas, otro tipo de delitos, que también está ocurriendo. O sea, tampoco podemos taparnos los ojos de que en centros, por ejemplo, de la zona norte, que yo estuve en Iquique hace 2 semanas, casi un 50% de los jóvenes que estaban sancionados eran de otra nacionalidad. No quiere decir que proporcionalmente hoy día cometan más delitos que los chilenos, no, pero sí hay ciertos factores culturales que hay que estar mirando y que hay que trabajar también en cualquier programa de reinserción. Entonces, y hoy día, ¿por qué
¿Qué factores están influyendo que están como a la base? Uno importante es la exclusión educativa. O sea, hay una exclusión educacional importante en los últimos años, sobre todo post pandemia. O sea, estábamos en el 2023 en el orden de 50.000 niños y niñas que dejaron de ir a clase y quedaron fuera del sistema. Se dice que en total los que están fuera del sistema en torno a los 230.000 niños, niñas que no están yendo al colegio. Entonces la pregunta ahí, bueno, si no están en las clases, ¿dónde están? Y ahí es muy posible que estén o en los barrios, en las plazas, en las esquinas, con contacto con padres negativos. Y ahí se mete otro tema que es importante, el acceso a drogas y alcohol, ¿cierto? Hay aumentado el nivel de consumo en general y el ingreso de otro tipo de drogas también. Hoy día están son muy consumidas drogas más sintéticas. El TUSI, ¿cierto? Que de repente hemos escuchado, claro, fentanilo, etcétera. Y eso también está permeando obviamente a los adolescentes más vulnerables, en barrios muy vulnerables, que si no tienen también las condiciones de protección, la posibilidad de que caigan ahí, uno, no estén en la escuela, después caigan en ese tipo de conducta es súper grave. Las inestabilidades de los padres también es otro elemento importante. Fíjate que se ha estudiado que cerca de un 40% de las personas que llegan a la cárcel tuvieron un familiar, una figura significativa que también pasó por el sistema penal. Entonces, eso tampoco es coincidencia. Claro. También pasa a nivel de parentalidad que es un factor de riesgo, y ahí se han ido intentando crear programas que trabajen con las familias también para fortalecer eso. Entonces, si tú tenés una familia inestable, donde tenés un techo inestable, también la posibilidad de hacer más vida de calle, de unirte a pares negativos, también va generando esos factores. Entonces, yo diría que, por ejemplo, por ahí se va generando el problema, y no puedo dejar afuera el laboral, porque nosotros trabajamos en la Fundación Laboral. También el acceso a oportunidades laborales es complicado. O sea, hoy día en los últimos años hemos estado económicamente mal como país, ¿cierto? Hay mucho desempleo. El desempleo juvenil es el más importante dentro de todos los rangos. Está el de tercera edad y el juvenil. O sea, los índices más grandes están en juvenil precisamente, y muchos chicos necesitan plata de forma legítima, que le combata un poco a la venta de drogas, por ejemplo, y que le pueda permitir tener un techo, que salir de la situación de calle. Entonces, también el acceso a empleo, y ahí también el llamado al mundo al mundo laboral, ¿no? De las empresas, etcétera, también. El empleo juvenil es muy importante, y sobre todo en segmentos más vulnerables, no solo para reactivar también el país, que también tiene un aporte económico, son talentos, ¿cierto? Pero también para disminuir la delincuencia. O sea, también es seguridad por oportunidades laborales, y eso a veces no se ve tanto tampoco. Me encantó tu análisis, Julio, certero. O sea, falta de educación, ¿no es cierto? Alcohol, drogas, falta de oportunidades laborales y familiares influyendo. Respecto a esos puntos, ¿crees que el derecho puede ayudar? ¿Cómo puede ayudar el derecho a superar esos puntos que tú identificaste como parte del fenómeno de delincuencia juvenil? Sí. O sea, yo aquí me camiseteo un poco, pero yo creo que en general en cualquier programa de prevención el rol de los abogados es súper importante. Y a veces los abogados no lo vemos tanto, pero tenemos mucho que aportar. Uno porque, claro, tenemos un conocimiento de las leyes. Por ejemplo, si tú estás penal y aprendiste todo, tenés toda una perspectiva que te permite ver la macro también de cómo armar programas. Entonces, en el diseño y en la ejecución y evaluación de los programas, yo creo que los abogados pueden aportar en general siempre, y en distintos espacios, desde el servicio público, donde están estos programas, en fundación, ONG, o también en el sector privado. Y te pongo, por ejemplo, un ejemplo que es muy sencillo, pero la otra vez conversábamos con un colegio de Cerro Navia, le preguntábamos, porque estamos tratando de ver cómo podemos también llegar antes en prevención, bueno, qué cosas les han servido o que ustedes encontraron interesantes. Y uno de los ejemplos que nos daban era algo muy sencillo, era básicamente que un abogado de un estudio privado fue a darle una charla a los jóvenes que ya estaban en los cursos mayores de primero, segundo medio, etcétera, de que, oye, si tú cometes no sé, pues, si le pegas a alguien en la calle, eso es un delito. Y en Chile tú te puedes ir preso por eso, porque desde los 14 años, etcétera, eres responsable penalmente, etcétera. Y eso a veces no se hace mucho, por ejemplo, en un espacio de colegio, y el abogado, por ejemplo, puede aportar mucho desde ahí, porque a veces también los niños y niñas tienen muy claras las normas como de convivencia escolar, como adentro del establecimiento, pero no son tan conscientes de que afuera del establecimiento también
tienen responsabilidades para vivir en comunidad, en cierto comunitaria, y que tú no puedes pegarle a alguien, al compañero. Es incluso más grave si lo haces fuera, porque puedes irte a la cárcel, etcétera. Entonces, por ejemplo, ese es un caso muy concreto en cómo una experiencia de un abogado que no está trabajando en el sector público, por ejemplo, puede colaborar en la prevención de conductas de riesgo y de la delincuencia a largo plazo, o sea, en talleres de ese tipo, etcétera. ¿Y ustedes como fundación han encontrado o tienen opinión respecto de algunas normas o leyes que no estén tan bien y se puedan ajustar en el ámbito penal y también en el ámbito laboral, que es lo que ustedes ven? Sí, yo creo que hay mejoras que se pueden hacer. No está tan directamente relacionado con el ámbito penal, pero yo creo que hoy día tenemos una situación que es bien urgente, que de hecho con varias organizaciones sociales estamos tratando de promover el cambio, y que es qué pasa con los chicos que crecen en los hogares de menores y cumplen 18 años y tienen que abandonar el hogar. Pues eso no se conoce mucho, pero en general el sistema opera en que se hace cargo de los niños, niñas y adolescentes que llegan a los hogares de menores hasta que cumplen la mayoría de edad, ¿cierto? Entonces, ese es un momento crítico, porque pasa que básicamente les cantan cumpleaños feliz a los 18 años y le dicen en 2 meses más en diciembre tenéis que abandonar el hogar. Imagínate el estrés que le produce eso a un niño, digamos, de 18 años. 18 años uno es chico, o sea, yo con 18 años tuve la suerte de no vivir esa experiencia y tener a alguien que me acompañara. Entonces el servicio se hace cargo hasta los 18 años y son chicos que llegaron ahí precisamente porque no tenían, los vulneraron en sus familias de origen y probablemente entonces no tienen familias que los puedan apoyar en ese proceso. Entonces la pregunta es, ¿qué viene después de eso? Muchas veces situación de calle, explotación sexual, caer en el involucramiento en cárcel, a la vuelta a la esquina. Delincuencia, ahora que hemos visto el poder también del crimen organizado, ¿cierto? El involucramiento en estas bandas, muchas veces por necesidad, ¿cierto? Entonces, todos esos son factores de riesgo de delincuencia, un país más inseguro. Entonces, ahí, por ejemplo, estamos generando muchos factores de riesgo. Entonces, no puede ser que hoy día estemos sacando de la residencia a los 18 años un joven y sin ningún apoyo. De ahí se han prometido programas de egreso, se ha dicho que el Mejor Niñez va a generar viviendas para apoyar a los que vienen de 18 a 24 años, pero no ha pasado nada todavía. O sea, Mejor Niñez tiene 3 años y no ha habido muchos avances en eso. Recién este año van a salir algunas licitaciones para preparar la vida independiente de lo que pasa después de los 18, etcétera. Pero en lo concreto hoy día no hay nada y siguen no habiendo programas de ingreso, y eso lo vemos muy de cerca en la fundación porque nos tocan la puerta muchos jóvenes que lo que están buscando es una oportunidad laboral porque tienen que cubrir un techo. Y hay mucha urgencia y una necesidad. Entonces nosotros también nos hemos convertido en un programa que apoya el egreso porque falta una política pública. Entonces hay modificaciones súper concretas. Oye, el servicio tiene la obligación de hacerse cargo por lo menos hasta los 21 años, porque se está probado que a los 18 eres muy chico y necesitas a lo menos 3 años de preparación para vivir como adulto independiente, hasta los 21. Y si estás estudiando, ya hasta los 24, por ejemplo. Eso no existe tan claro hoy día en la ley y es un desafío que yo creo que hoy día debe tomar el Congreso, el Ejecutivo, esa bandera de lucha, para generar un país más seguro. Porque también, fíjate que casi un 43% de las personas en la cárcel pasaron en algún momento de su vida por Sename. Claro. Entonces hay también una trayectoria que no es coincidencia. Entonces hay que poner ojo también a ese factor de riesgo. Oye, Julio, y los jóvenes, porque que se quieren reinsertar y van, ¿no es cierto?, y tocan, como decías tú, la puerta de tu fundación, ¿cómo se les convence de que vayan por el lado de un empleo formal y que traten de reinsertarse, que lo elijan sobre el camino de la violencia, de las drogas, me imagino el dinero más fácil? ¿Cómo ustedes se plantean ese desafío como fundación? Es súper desafiante. Yo diría que eso es de lo más desafiante en general de cualquier proceso de reinserción, porque al final del día lo que va a generar el cambio es un proceso de reflexión interna. O sea, no es solo la oportunidad y el usar tu día libre, o sea, tu día que no estás en la plaza, pero estás en una pega, en una rutina saludable, que obviamente es muy importante. Pero lo que va a generar como el cambio definitivo, yo creo que es como lógico, ¿no? Es como
tú creerte tú el cuento, digamos, a nivel de reflexión interna. Entonces lo que tenéis que gatillar es ese proceso de reflexión. Y eso es súper desafiante. Entonces, claro, nosotros tenemos profesionales que son psicólogos, trabajadores sociales, que gran parte de la pega que tienen que hacer es ir gatillando esos procesos de reflexión en los chicos, que obviamente el empleo nosotros lo usamos como un medio que nos ayuda, ¿cierto? Porque también cuando ven que tienen un sueldo, que es un sueldo lícito, que no se tienen que preocupar de que alguien los vaya a perseguir o esté el miedo de que te vayas a la cárcel, de que es menos violento, obviamente que ayuda para esa reflexión, pero al final gran parte de la pega que tiene que hacer el profesional es ir convenciéndolo, ¿cierto? O ayudándolo a conversarlo, porque el proceso es personal, de, oye, esto es bueno para tu vida, es bueno para tu calidad. Porque a veces no vamos a competir con la plata, el dinero que se puede hacer un joven vendiendo drogas, claro, ¿cierto? En el barrio. Y eso es una lucha difícil, porque obviamente lo primero que se ve es cuántas lucas gano, ¿cierto? Entonces, es difícil. Entonces, lo que tenemos que ir como enseñándoles que este es un camino menos violento, más de largo plazo, que quizás hoy día el sueldo es de sueldo mínimo, 500 lucas, pero te permite un desarrollo profesional que el día de mañana, y con ejemplos de otros chicos que lo han logrado, etcétera, vaya a llegar a una jefatura con un sueldo estable mucho mejor, donde vaya a poder tener claridad mes a mes lo que ganáis, entonces podéis ya proyectarte a tu familia, el rol de las parejas es muy importante también, oye, como también cuando nace un niño, los hijos, ¿cachai? Entonces también la perspectiva de un trabajo formal genera esa estabilidad, la protección social, ponte tú, eso también, no sé, uno no cacha mucho, pero en general todas nuestras pensiones, salud, seguridad, están muy vinculados a tener una pega formal. Pues, y eso de repente los chicos también hay que ir enseñándoles, oye, un empleo te permite tener mejor salud, tus pensiones aseguradas a futuro, que otro tipo de pegas que normalmente son más cortoplacistas, no, ¿cierto? Entonces normalmente el narcotráfico es muy corto, son carreras de pocos años, ¿cierto? Muy violentas, y vemos los grandes referentes del narcotráfico todos están presos, ¿cierto? Claro. O muertos. Entonces, un poco eso es lo que tenemos que ir gatillando en el proceso de reflexión. No, muy buena respuesta completa, todo el convencimiento. Oye, Julio, esta pregunta se la hemos hecho a varios abogados que han venido acá y hemos tenido respuestas totalmente diferentes. Y desde tu perspectiva, como fuiste litigante penal, ahora estás en una fundación que tiene relación directa con los delitos y su preocupación. ¿Chile es un país muy carcelero? ¿Nos gusta mucho la cárcel o no? Porque... ¿Cuál es tu mirada? Sí, la mirada, bueno, han entrevistado aquí expertos que son más expertos que yo quizás en temas de cárceles de adultos, pero lo que muestran las estadísticas es que Chile está dentro de los países de Latinoamérica que más se encarcela, y especialmente con las mujeres. Tiene una tasa, creo, el segundo o tercer país que más encarcela en mujeres, y estamos encarcelando principalmente en cerca de un 50% por ley de droga, que es normalmente el espacio que muchas mujeres que son cuidadoras del hogar, ¿cierto? Que tienen niños chicos que hacerse cargo, y muchas veces solas, es el espacio como dentro que les permite generar recursos rápidos, ¿cierto? Entonces es un espacio donde se involucran en estas conductas para muchas veces cuidar también a la familia. Entonces ahí yo creo que hay un trabajo de política pública impresionante. Y el otro tema que es bien grave es que estamos encarcelando un montón en prisión preventiva, que son casos, ¿cierto?, en que está investigándose una persona todavía si cometió el delito. O sea, es una persona que puede ser inocente. Y ahí tenemos, por ejemplo, el trabajo del proyecto Inocentes, que es de la Defensoría Penal Pública, que ha levantado harta información mostrando más de 10.000 personas que han sido en la última década encarceladas siendo inocentes, o sea, de que después se declara que son inocentes, pero pasaron por la cárcel. Y eso ya, el estar un día en la cárcel ya te genera condiciones perniciosas, ¿cierto? Para tu desarrollo profesional. Laboral, o sea, un prejuicio tremendo. Exacto, o sea, lo laboral es evidente, pero también en tus redes familiares, o sea, la mayoría pierde sus contactos con su familia solo por el hecho del encarcelamiento. Entonces, que estemos abusando de la prisión preventiva, y esto ha estado en la discusión igual, el ministro Cordero, en su momento cuando era ministro de Justicia, comentaba también de que era necesario regular este tema de la prisión preventiva. Es urgente, y especialmente, y aquí sí conozco un poco más, en justicia juvenil. Fíjate que en justicia juvenil, ponte tú que en adultos cerca del 37% los privados de libertad que están en prisión preventiva, o sea que son inocentes todavía. Claro, inocentes, sí, ¿cierto? En justicia juvenil es cerca del 60%. O sea, de todos los privados de libertad, la mayoría, más de la mayoría, rotundamente,
cerca del 60%, están privados de libertad siendo inocentes en centros de internación provisoria, que se llama. Entonces, como que eso no puede estar bien, porque aparte estamos hablando de adolescentes Claro. y niños, algunos de 14 y 15 años. Entonces, donde más debiésemos poner el foco de la prevención y de trabajar la reinserción, somos los que estamos encarcelando primero, porque esto realmente no se sabe, pero en adolescentes también existen cárceles. No es que se van a un hogar, una residencia, cuando cometen de mejor niñez, cuando cometen un delito, sino que se van a una cárcel que existe, de menores, sí, no es la misma de adultos, pero es una privación de libertad 24 horas también. Claro, eso te iba a preguntar también, Julio, tú que eres experto en privación de libertad en jóvenes. ¿Cómo son los recintos de Cerame? ¿Se vulneran las garantías de los menores? ¿Son como las cárceles de adultos? ¿Qué te ha tocado ver a ti? Mira, en general lo que más me ha tocado ver a mí es la precariedad de las infraestructuras. Y ahí eso obviamente también genera vulneraciones. Porque claro, hay situaciones de las vulneraciones como más dramáticas que a veces ve que se produce un conflicto interno, entras a gendarmería o los profesionales a socorrer y de repente se producen lesiones que generan daño a los menores. Eso también hay que controlarlo, ¿cierto? Tiene que ser un trato con protección y garantías a los niños que están ahí. Pero también algo que pasa cotidianamente es que las infraestructuras muchas veces son precarias. Entonces tú te encuentras con salas de clases muy malas como para poder desarrollar continuación de estudios Claro. de media o básica, o para hacer capacitaciones en oficio, que es súper importante por lo que estábamos hablando, porque permite más oportunidades después de reinserción. Baños súper malos, celdas que tú decís que chuta, se ven tan feas, con malos colchones, genera a veces brotes de virus, enfermedades, ¿no? Entonces, Profesionales mal pagados, me imagino. No sé por qué me imagino. profesionales también mal pagados y en general también muy quemados. También pasa mucho que los profesionales emocionalmente es súper difícil. Entonces también a veces falta recursos también al sistema para cuidar mejor a los profesionales. Porque claro, una cosa es el sueldo, que es muy importante. Todos miramos el sueldo en la pega, ¿cierto?, para elegirla, pero también pasa que después de eso viene el cómo tú cuidas a tu trabajador en eso. Y en estos contextos, primero de encierro, que también muchos viven el efecto de la prisionalización, que es el que mismo viven los jóvenes cuando están encerrados 24 horas. Ellos también están encerrados con ellos, ¿cierto? Y se llevan toda esa carga emocional también del día a día a sus casas, a la familia. Entonces también hay un trabajo de salud mental y de poder también contener eso a nivel de los equipos, que es importante. Yo creo que eso también falta desarrollo y también capacitación, más especialización, porque también les da más herramientas para enfrentar mejor ese tipo de situaciones. Entonces también eso baja la carga. Yo creo que eso es lo que más se puede ver que en justicia juvenil. Julio, ¿y tu futuro laboral en tu carrera como abogado? Qué buena pregunta. ¿Qué se viene? Porque sabes que me gusta mucho escuchar hablar a alguien como tú cuando tiene tanta vocación respecto de lo que haces. Se nota que te encanta a lo que te dedicas y que un Sí. poco es la idea del programa mostrar las diferentes formas de cómo se ejerce el derecho. Sí. Entonces, ¿cómo se viene tu futuro? Súper buena pregunta, porque yo en verdad me encontré con un espacio que desconocía mucho, que es el espacio de trabajar en una fundación. Yo había sido voluntario, como conté antes, de fundación y algo, ¿cachada? Pero trabajar en una fundación era algo muy raro. Y yo venía de un estudio privado que tiene otras lógicas, otras orgánicas, otras metas, ¿cierto? También hice la práctica en la fiscalía, también tiene otras metas donde, no sé, por ejemplo, el tener buenos resultados en las causas judiciales, cárcel, pena, etcétera, son bien miradas, etcétera. Entonces, otra lógica. Y el mundo de las fundaciones yo no lo desconocía y me topé con un espacio como súper rico de crecimiento. Y siendo súper honesto, si uno tiene muchas habilidades que no ha desarrollado, que no sé, pues tú pudiste haber sido litigante y quizás ir a una audiencia y convencer de alguna u otra forma, a veces con más o menos éxito. Más o menos ética también, con más o menos ética. Sí, ahí cada uno ve qué herramienta usa, claro, ¿cierto? Pero pues ya haber aprendido eso. Pero por ejemplo, el trabajar con niños, niñas muy vulnerables, a un abogado, eso igual es medio ajeno, ¿cachai? Es mucho más cercano a la psicología y es algo que uno va aprendiendo. Después, por ejemplo, cuando llegué a la fundación, dentro de mis pegas, tengo también la parte más económica. Ponte tú a armar un flujo, un presupuesto, que es como, sí, es una organización pequeña, no es tan complejo,
Pero para un abogado también se te vuelve... Yo llegué en los primeros meses y decía, chuta, ¿cómo voy a armar el presupuesto para el año siguiente? Que me lo está pidiendo el director y que tenéis que ir trabajando. Entonces, también siendo súper honesto, uno llega a veces con su habilidad de abogado, que son muy válidas, pero también hay mucho que aprender y en estos... Claro. Casi 4 años que llevo en la fundación, me ha permitido desarrollarlo y lo digo porque al final me ha mantenido muy entretenido. Entonces, mi respuesta es que hoy día yo me siento muy contento en el espacio laboral que estoy muy entretenido, estoy aprendiendo cada día. Ahora nos están bien tocando harto el tema más de exposición en medio, etcétera, que también es otra habilidad que tenéis que ir trabajando. Entonces hoy día me siento muy lleno y soy como una mezcla de todo. En la pega a veces me molestan porque me dicen, oye, tú ya parecís psicólogo, porque trabajo con muchas psicólogas. Y empecé a pensar como psicólogo, sí. Y la otra vez también alguien me decía, oye, yo pensé que tú eras ingeniero. Y yo, ¿cómo voy a ser ingeniero? Yo no tengo nada de ingeniero. Entonces, no puedo preparar ni el presupuesto. Claro, no sé, en verdad, te cuento lo ingeniero que no soy. Entonces te das cuenta que también te vas aprendiendo y la gente también va reconociendo esas habilidades que son distintas de abogado y que ha sido como el fruto de estos años. Entonces hoy día estoy muy contento y me cuesta como la proyección porque no, como me ha gustado tanto, no sé dónde también podría seguir desarrollando toda esta trayectoria que he aprendido. A mí, por ejemplo, la pega de litigante me gustaba un montón. Yo lo encuentro muy entretenido. Tengo muchos amigos también, todos mis pares abogados que siguen litigando y me cuentan de su audiencia. Y yo también como que se me llenan también, o sea, me brillan los ojos de repente con causas penales entretenidas y digo, oh, qué entretenido lo que están. Pero por otra parte también me encanta el tema más de política pública. O sea, yo contaba que siempre como que he visto la profesión de abogado como con harta influencia en la política pública. Entonces también veo que me gustaría algo más público en servicios, no sé, defensoría, fiscalía, servicios de reinserción, ministerios o subsecretarías que te permiten también trabajar en políticas públicas, poner un poco lo que uno va aprendiendo. Y también el mundo de las fundaciones uno no lo puede descartar porque también hay mucho trabajo que están haciendo hoy en día las fundaciones, que es una pega muy relevante. O sea, piensa que en inserción laboral hoy día de jóvenes, adolescentes, la pega la está haciendo la sociedad civil en justicia juvenil. Hoy día tenemos un nuevo servicio que se supone que va a trabajar mejor el tema de empleabilidad, pero hoy día está recién en pañales, está empezando a implementar y no hay nada en justicia juvenil. Entonces, por ejemplo, en Tarapacá, la pega de empleabilidad la está haciendo Proyecto B, porque está tratando de colaborar con el servicio. Entonces también hoy día hay que relevar la pega a las fundaciones, porque muchas veces la hacen gratuita, o sea, sin ningún fondo público. Y hoy día, después del caso convenio, pucha, estamos peor. O sea, caso convenio nos golpeó mucho en que te miran con resquemor. Claro. No te ganáis ningún fondo. O sea, hoy día postulamos a fondos y nadie te los da y se las están dando a las consultoras porque se ven, no sé, no tienen nombre de fundación, parece. Claro. Entonces, también en el espacio hay muchos desafíos en el mundo de las fundaciones que también es rico poder aportar, porque también a las fundaciones, como hay precariedad de recursos, también tener buenos profesionales es difícil, ¿cachai? Yo creo que en el espacio donde yo estoy tenemos la suerte de tener muy buenos profesionales. Y también a mí de repente me veían como bicho raro mis compañeros. Y dicen, oye, tú trabajabas en un estudio, no sé, te iba bien como abogado, litigante, qué sé yo. ¿Qué hacía acá? Una fundación, ¿y por qué te fuiste para allá? ¿Cachai? Y yo digo, sí, me fui y aprendí un montón. Y pucha, que sería rico que gente como tú también se venga para acá porque tenéis mucho que aportar. Y de repente no hay tanto abogado dando vueltas en el mundo de las fundaciones y pueden aportar. De repente hay que ceder un poco las condiciones económicas, ¿cierto? Pero pucha que es rico también lo que se aprende en estos espacios. Entonces, hoy día no tengo muy claro para dónde ir. Sí me gustaría poder seguir perfeccionándome un poco en estudio. O sea, yo tengo hay una piedra en el zapato que me gustaría avanzar con un posgrado, un magíster o algo así en criminología, en justicia criminal, o políticas públicas, que es como lo que yo veo como de desarrollo. ¿Y afuera o acá hay lugares donde estudiar eso? Pucha, afuera está medio caro. Claro. Se están reduciendo las becas también. Entonces, me gustaría apostar, obviamente, en primer lugar afuera. Sería bacán tener esa experiencia. Claro. Encuentro con profesores de afuera que también un poco te llenan de lo que se ha hecho a otros lados. Y en este ámbito también miramos harto a otros países, ¿cierto? Cómo les ha ido. Porque el problema de la delincuencia es súper difícil y en ningún lugar está tan resuelto. Entonces uno igual tiene que ir mirando y comparándose. Entonces me gustaría afuera, pero no descarto también adentro. Acá hay muy buenos programas. Muchas universidades que están abriendo estos posgrados. Yo he hecho dos que han sido dos diplomados que han sido súper buenos.
que me han entregado herramientas para evaluar mis mismos programas en la fundación. Entonces, también yo creo que hay que hacer una entre las ganas de la experiencia y los costos también. Que Pero sí también o sí familiares. perfeccionándote en el Sí, rubro. me gusta. A mí me gusta mucho estudiar. A mí en la U igual me iba súper bien. En general, como que me gusta estudiar. No, para mí nunca ha sido una carga. Lo disfruto. El poder encerrarme de repente a obligarse a leer un paper bueno, que se ha hecho en Brasil, en las favelas, ponte tú. Lo encuentro súper entretenido y en la pega en el día a día cuesta mucho hacerlo. Entonces, de repente te obliga un poco a meterte a un curso y decir, ya, tengo que dedicarle esta tarde, este fin de semana a leer, y a mí eso me gusta. En general, los estudios siempre ha sido algo que me apasiona Te también. apasiona. Oye, Julio, y me llamó la atención lo último que dijiste. ¿No te gustaría hacer quizá una especie de llamado a quizá algún abogado que trabaja ahí como trabajáis tú en un estudio top, como para de repente probar más en trabajos que, y esta es mi opinión, me hago cargo, pero realmente pueden hacer un cambio en la sociedad? Que creo que es como de las cosas que más a uno lo llenan de orgullo como profesional, ¿o no? Sí. Me gustaría decir dos cosas. Primero, que los abogados en fundaciones son muy necesarios y tienen una expertise que es muy valorada. O sea, yo me he dado cuenta que a mí las habilidades de abogado me han servido un montón para la pega, que tiene cosas administrativas como también de política pública, y a veces los abogados no hemos visto ese espacio. De hecho, hace poco me junté con una abogada que quería meterse en el mundo de la fundación y me decía, oye, me ha costado encontrar abogados con los que pueda conversar, que me orienten un poco en cómo es este mundo. Y ella era una profesional de la Católica, súper interesante que esté pensando en eso. Entonces, la primera invitación es a pensar de que ahí hay un espacio laboral para desarrollarse como abogado. Y lo segundo es que ya, si no te gusta el espacio o no quieres una fundación, el aporte que puede hacer el abogado desde el sector privado o desde el gobierno, etcétera, también siempre está. O sea, no hay solo un espacio. Y la invitación es a buscar opciones de voluntariado, no sé, de servicios públicos que se buscan permanentemente. Entonces, también yo creo que yo creo que los abogados podemos dar mucho más todavía como profesión, ¿cierto? A veces, como que, no sé, el colegio de abogados ve principalmente el problema de la litigación, ¿cierto? La justicia, ¿sabes? Pero no ve tanto, por ejemplo, que haya, no sé, consejeros que estén preocupados también de, oye, el papel del abogado en el sistema público, en las fundaciones. Entonces también sería rico que visibilizar más que hay un espacio también como llamado. Qué interesante conversación, Julio. Yo insisto que el podcast debería durar más si el invitado... Yo no sé ni cuánto llevamos, Claro. se me hizo demasiado corto. No, pero todavía no hemos terminado, así que vamos hablando de los últimos Ya, temas. pensé que me estabas echando ya. No. A todos, también esta es una pregunta que nos piden que hagamos, si el abogado que viene acá, ¿qué ley le gustaría cambiar? Si dependiera así como, si fuera ahí como totalmente tu voluntad. De repente te encuentras con una ley que tú dirías, yo la cambio así, de una. Sí, a mí la verdad es que me encantaría cambiar las causales para que se pueda meter en prisión preventiva a una persona. A ver, eso me gusta. Porque yo de hecho en la U me acuerdo que hice un trabajo muy precario en pregrado Se puede perfeccionar ahora sí, con los que fue años. interesante, pero yo encuentro que tenemos un problema muy grave en tema de prisión preventiva, que es lo que conversábamos antes, que estamos llenando las cárceles de pura prisión preventiva, generando hacinamiento, y en justicia juvenil tenemos que más de la mitad de las personas Claro. están, ¿cierto?, siendo inocentes en prisión preventiva. Y tú dijiste que los menores por lo general tenían un familiar, entonces empezamos a entrar en un círculo vicioso. Sí, po. Y esto es una medida polémica. De hecho, me acuerdo que el ministro algo planteó y lo criticaron un Le poco. dijeron. Sí, ¿cómo vamos a hacer esto? Claro. Intervenir. Pero yo creo que sí pudiese estar más regulado las causales, especialmente la causal de peligro a la sociedad, porque eso es un saco que en realidad Cabe todo. cabe todo. Entonces tú siempre podías argumentar del peligro a la sociedad y queda muy a la subjetividad de un juez, que también en realidad no están viendo el problema de hacinamiento de las cárceles, porque tiene una función que resolver en ese acto, el juicio, ¿cierto?, el caso, pero no está tan preocupado de la política de penitenciaria ni criminal. Entonces, yo creo que sí, desde el Parlamento se puede tomar este problema y generar una modificación, ya siendo el más radical, yo casi que eliminaría la causal de peligro a la sociedad. Y sí me parece que obviamente las que son en función de la investigación, para resguardar las pruebas, para el cuidado de la víctima, por ejemplo, en casos dramáticos de violación, etcétera, o violencia intrafamiliar,
Sí, obviamente ahí tiene un más sentido, pero tiene que ser como supuestamente la ley lo dice, esto de la última ratio, que al final pasa a ser una declaración de voluntades que nunca se pesca, digamos. Entonces yo restringiría mucho o eliminaría completamente lo que es esa polémica, lo que es el peligro para la sociedad. Porque al final lo que estamos haciendo es una medida que es para salvaguardar la investigación en general. No es una sanción adelantada la que estamos dando, o regular que vamos a entender como peligro para la sociedad con casos de que se entienda efectivamente que alguien es realmente peligroso y no estemos abusando con esta medida. Porque además cuando hay presión mediática es una decisión que tiende ¿cierto? Los jueces están también presionados y es mejor también prisión preventiva y después que salga a los 3 meses, etcétera. Entonces yo creo que hay que darle también herramientas a los jueces de poder tomar otras opciones. A nosotros, por ejemplo, nos toca casos dramáticos de chicos que han estado colocados en empresas trabajando, o sea, un proceso de reinserción súper bueno y tienen una causa pendiente. Y en esa causa pendiente lo consideran un peligro para la sociedad y pum, pa' adentro, prisión preventiva. Un joven que llevaba un año casi con nosotros, que estaba trabajando, que la empresa lo evaluaba feliz, estaban feliz. Hasta el día de hoy la empresa lo está esperando para que vuelva. Tú decís, ¿era necesario meter en prisión preventiva a ese joven? O sea, ¿por qué no tuvimos las herramientas para decirle, para mostrar al tribunal, digamos, oye, está en un proceso de reinserción, sí, cometió un delito y está bien, tiene que ser responsable de eso, sigamos con la investigación del juicio, pero es necesario coartarle esa posibilidad laboral. Un joven que ya estaba inserto, un joven que tenía rutina probablemente de 8 a 6, 7 de la tarde, o sea, ya no tenía ni tiempo para seguir haciendo, digamos, conducta de violencia, delito, etc. Entonces, ahí tú decís, es abusivo. Claro. Sí, es abusivo. O sea, ese chico, por último, arresto domiciliario nocturno, pero que siga trabajando. Entonces ahí es cuando tú decís, algo está mal y a nosotros nos da mucha impotencia como fundación, pero decís, hicimos todo bien con este chico. Tenía una causa pendiente, sí, de algo que cometió antes de entrar a la fundación en general. Entonces tú decís, ¿cómo truncamos esos procesos? Y no nos ha pasado solo una vez, nos ha pasado varias veces. Entonces, para mí, lo más polémico que diría es prisión preventiva, hay que reducirla al máximo. Y así vamos a tener también más seguridad como país y vamos a poder trabajar en las cárceles tiempo, sin hacinamiento, con programas de reinserción, con un grupo más reducido de personas, ¿cierto? Claro. Eso. Pero el peligro para la sociedad me tinca que debe ser como medio internacional, ¿o no? Me tinca que no sé por qué me da esa impresión. Buena pregunta. Mira, la verdad que no mentiría porque no soy experto en el tema. Yo creo que ahí puede ser mi tesis de posgrado para investigar algo más. Yo lo que he visto, sí, en ciertos países está causal en general de como defensa general a la comunidad, con otras palabras, pero está. Pero yo creo que tenemos que ver la situación en Chile. O sea, si en Chile estamos abusando de esto, es que algo tenemos que hacer aquí. Tu opinión entonces es que abusamos, entonces. Esa es la polémica del día. Saquemos la causal. Sí. Eso está difícil decirlo en Canal 13, ¿no? Cuando hay... Sí, pero yo creo, mira, yo tengo la fe que cuando uno argumenta como con razones, yo creo que uno puede llegar a acuerdos. ¿Sí? Si uno tampoco tiene que ser un talibán, digamos, de a rajatabla con su idea. Pero yo creo que no es misterio de nadie, que en las cárceles hay un problema. Y hoy día que tenemos el tema del crimen organizado aún más grave. O sea, estamos muchas veces financiando el crimen organizado gratuitos porque estamos usando la cárcel como casa, de organización para cometer más delitos, como universidad y como oficina, te diría. O sea, digamos, uno puede reclutar con plata del Estado. O sea, estamos generando que alguien que quizás no tiene contagio o vinculación con banda, entrando a la cárcel con un par de meses ya preso, chuta, empiece a conocer, se le haya perdido la pega, haya perdido su familia, entonces también hay más factores de riesgo para que, sí, pues termine en crimen organizado. Entonces, también si uno argumenta eso, dice, igual es razonable lo que estamos diciendo, si no es tan loco tampoco. Entonces yo creo que se puede llegar a acuerdo. Es complejo cuando quizás los medios están con otro discurso, ¿no? Que ojalá... Sí, pues, y todos los días te pasan delitos. O sea, fíjate que las últimas encuestas de victimización que marcan un poco cuántos delitos se cometen en Chile en realidad, que salieron hace poco este año, estamos en uno de los niveles más bajos de los últimos 10 años. Pero el nivel de miedo es sobre el 90%. Y si tú vayas a otras las preguntas es ¿dónde se informa la mayoría de la gente? Tele, programas, noticieros. Claro. Entonces, claro, también ahí hay un tema de la gente está consumiendo mucha violencia
Y es un problema también, es un problema grave porque eso genera cambios de conducta. O sea, la gente está saliendo hasta más temprano cuando sale a comer o a la fiesta o de la pega, cambia conducta y eso Evitando es igual, lugares. y eso es igual de grave que te cometan un delito, eso es igual de violento, ¿cachai? Pero también desde lo comunicacional hay algo que hacer también, porque en el fondo estamos generando mucha sensación de miedo que también es algo que coarta a la comunidad. Y hablamos de tu futuro, ¿cuál? Y el futuro quizás de la fundación, ¿a qué aspiran en corto plazo, mediano plazo? Es una súper buena pregunta porque hoy día las fundaciones, yo decía, la están viendo difícil y nosotros no somos la excepción. Mira, nosotros hemos llegado a atender a la fecha cerca de 200 jóvenes en un año. Con buenos resultados, un poco lo que le hablamos antes. Nuestra primera meta es poder mantener ese nivel de atención. Nos gustaría mucho más, obviamente que sí, pero económicamente no podemos. Entonces, nuestra primera meta es poder tener el financiamiento para lograr sostener esos 200. Durante los últimos 4 años lo hemos logrado porque hemos tenido apoyos de fondos concursables. Y ahí tengo que hacer una mención honrosa a Fundación MC, que fue un fondo que la ganamos en el 2021 que nos ha permitido este crecimiento y robustecer nuestros programas. Pero esos fondos se acaban, son finitos. Y en medio se mete el tema de convenios, de que las fundaciones también son mal miradas y también la política pública le cuesta abrirle espacio a la sociedad civil, que muchas veces le está haciendo la pega. Yo te contaba, ¿cierto? Que sí, hacemos la pega, pero a veces más bien te tienden a expulsar, ¿cierto? Porque también hay una lógica de ya, los ministerios se tienen que hacer cargo, pero a veces eso se demora 10 años. Entonces termináis expulsando, entonces también se cortan los financiamientos. Si ya no trabajas con fundaciones, pero no tenemos nada alternativo desde el Estado. Entonces tú decís, nosotros hemos visto que programas, por ejemplo, que hacemos, que teníamos convenios con Sename hasta la fecha, se están pensando eliminar derechamente y se están empezando a eliminar sin tener una respuesta alternativa del Estado. Entonces también nosotros estamos viendo con peligro recursos que contábamos antes y es una lata estar saliendo como a mendigar, digamos, fondos porque tú decís, yo hago algo bacán, tengo un programa desde el 2010, 14 años testeado, probado, implementado, etcétera, y pucha que cuesta levantar financiamiento y en este tema especial que es seguridad y reinserción, que también es mal mirado, cuesta verlo como que es importante también para la agenda de seguridad. Entonces yo hoy día no sé si el 2025 vamos a lograr mantener estos 200. ¿Vamos a seguir operando? Sí. Pero ¿vamos a lograr tener esta cantidad de impacto que teníamos hoy día? No lo sé. Entonces ahí el llamado es, oye, la política pública abra el espacio a las organizaciones sociales que les vienen haciendo la pega hace mucho tiempo. Nuestro programa se convirtió en política pública en el 2015 de Sename, gracias a los manuales que hizo la fundación, la experiencia. ¿Dónde está quedando esa experiencia hoy día si es que no la recepciona de alguna forma el nuevo servicio de reinserción social? Se puede perder. Y después hablamos de especialidad, especialización, etcétera, pero hacemos a veces borrón y cuenta nueva con programas, entonces hay que recoger también esa experiencia. Nosotros colaboramos en todo, estamos contribuyendo, tenemos muy buenas alianzas con los servicios en general, pero también hay que ponerse con lucas y eso cuesta porque te invitan a todas las mesas técnicas y te dicen, no, tu experiencia es bacán, oye, podemos trabajar con ustedes para armar este programa. Y bueno, ¿y qué vivo del aire? Claro. O sea, fuimos a Iquique a capacitar a muchos profesionales del nuevo servicio que están recién partiendo, implementando el servicio allá, que es nuevo, que va a reemplazar a Sename de aquí al 2026. Y lo hicimos gratis, o sea, y lo estamos haciendo gratis, y estamos haciendo un piloto gratis, y solo por colaborar con la política pública, pero eso tiene una energía, o sea, el 2025, bueno, ¿cómo seguimos? Yo no te lo puedo hacer toda la vida, ¿cachai? Entonces, también es como, las fundaciones les está costando, hay fondos con cláusulas draconianas, digamos, en que si básicamente no entregaste un acta, devuelve todas las lucas, porque claro, estamos de repente pagando justo por pecadores. Claro, entonces, el destino de la fundación es, ojalá mantengamos este nivel, pero es incierto el 2025. Yo hoy día no puedo asegurar que tengamos el financiamiento para el próximo año, por tanto el llamado es también al sector, a las empresas, a la política pública, a cómo también apoyamos programas que tienen evidencia que ha resultado. Sobre todo si queremos menos delincuencia. Sobre todo si estamos todos pidiendo menos delincuencia. Sí, todos los días hablamos de eso. Entonces, claro, no es solo acercárseles, pues también es, pongamos luquita en reinserción y paguemos sueldos buenos a los trabajadores, etcétera. Lamentablemente, Julio querido, estamos llegando al final del programa y nosotros le solicitamos a los invitados que hagan un mensaje a la audiencia. Pero a ti particularmente quiero pedirte que
que le hable a la audiencia acerca de la importancia de apoyar a los jóvenes que quieren reinsertarse. Porque hemos visto que, bueno, vemos en la tele muchas cosas como ojalá todos para adentro, ¿no es cierto? Mano dura para el delincuente. Entonces, ese mensaje te quiero pedir a nuestra audiencia, como te decía, la importancia de apoyar a los jóvenes que quieran reinsertarse. Sí, yo, bueno, lo quiero hacer desde el espacio que más conozco, que es la inserción laboral. Y yo diría que veamos el empleo no solamente como una remuneración, no es solo un sueldo. El empleo en jóvenes vulnerables es una oportunidad de tener rutinas y hábitos saludables, es una oportunidad de encontrar redes de apoyo distintas, es una oportunidad de entrar al sistema de protección social, es una oportunidad en definitiva, y esto es lo más interesante, es una oportunidad de ir construyendo un propósito hacia futuro, una nueva narrativa, una nueva identidad de vida para jóvenes que están buscando una oportunidad. Son jóvenes talentos que quieren mostrar la mejor versión de ellos y necesitan un espacio de una oportunidad. Y esa oportunidad la puede dar la persona que está escuchando hoy día en este podcast y que de repente de algo tan sencillo como dar una oportunidad laboral, y esto en muchos ámbitos, educación, salud, etcétera, puede tener ese impacto. Por eso nosotros decimos, una oportunidad laboral no es solo un empleo, es una oportunidad de transformación, de una transformación de vida. Y efectivamente nosotros tenemos los números, los datos que muestran que se cambian trayectoria, se baja, por ejemplo, la reincidencia. Nuestros indicadores de reincidencia son menos de la mitad de los nacionales y por tanto la invitación es esa, apoyar programas de este tipo porque efectivamente son oportunidades de transformación de trayectoria y el único camino para construir un país más justo, menos desigual y más seguro. Muchas gracias, Julio, por acudir inmediatamente a nuestra invitación. Nos dejaste una conversación muy rica en datos, en experiencia, así que de verdad he estado muy agradecido y ha sido una conversación totalmente necesaria, como tú dijiste, para tener un país más justo y más seguro. Así que te damos las gracias y un aplauso para Julio. Gracias por la invitación. No se pierdan los próximos capítulos de Absolviendo Posiciones. Ahí vamos a estar bien. Saludos a todos.